Damos gracias a nuestros hermanos que nos han dirigido en alabanza a nuestro Dios el día de hoy. En nuestro estudio continuo de las Escrituras, versículo a versículo, esta mañana llegamos a una de las doctrinas más básicas, fundamentales de la Biblia. Es una piedra angular en toda comprensión y conducta cristiana y que tiene implicaciones cruciales y de gran alcance para nuestra utilidad y para nuestra bendición. Así que les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios 6, 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tremendo pasaje que es el que nos toca abordarlo en estas semanas. Y esta declaración del versículo 14, la del 14, que es el primer versículo que hemos leído, puede ser una de las partes más citadas de esta carta, y es el principio que es tan fundamental en la vida cristiana que debemos nosotros prestarle mucha atención. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Aquí el apóstol Pablo, en este texto que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, tan solamente esta primera frase, Pablo identifica dos mundos que son opuestos, dos reinos, dos esferas, dos dimensiones de la vida, pero opuestos. Uno podríamos decir que se describe y caracteriza por la justicia, por la luz, por Cristo, por los creyentes, por la presencia de Dios, y el otro se caracteriza como sin ley, oscuridad, satánico, ocupado por los incrédulos y la presencia de ídolos. Dos mundos diferentes, distintos, dos sociedades, dos reinos totalmente y completamente incongruentes e incompatibles. No hay compatibilidad aquí. Y el apóstol Pablo, eso es justamente lo que está señalando, que no hay posibilidad de que las personas en estos dos reinos estén unidas en una obra común. Es imposible que te unas en una obra común personas de estos dos reinos. Ni en una asociación, ni en una comunión, ni siquiera hay armonía, ni que realmente exista ni pueda existir ningún acuerdo. No hay. Eso es lo que Pablo está remarcando. Realmente nadie vive en ambos mundos. Nadie puede vivir así. Algunas personas lo intentan tratando de vivir en los dos mundos, pero no tienen éxito, porque son dos cosas distintas. Uno es el antiguo, el otro es el nuevo. El uno es el terrenal, el otro es celestial. El uno es mortal, el otro es vida. El uno es material, el otro es espiritual. El uno está lleno de mentiras y engaños, y el otro es todo verdad. Y el mensaje de Pablo entonces es claro: no hay posibilidad de vivir en ambos mundos, ni de ir y venir. No hay posibilidad. Eso es lo que él está señalando. ¿Por qué aborda Pablo un tema como este aquí donde nos encontramos? Segunda carta a los Corintios 6, 14. Bueno, porque los corintios intentaban vivir en ambos reinos, en ambas esferas, o al menos también
querían ir y venir. Ellos habían sido rescatados, habían sido salvados, habían venido a los pies de Cristo, como dice el capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La salvación se llama la novedad de vida. Y ellos, los corintios, habían entrado a esta novedad de vida. Habían llegado a lo celestial, habían llegado a lo espiritual, habían llegado a lo que da vida, a lo verdadero. Habían venido a este reino que es caracterizado por la justicia, por la luz, porque está Cristo allí y por la presencia de Dios. Y no había posibilidad de tener una relación de intimidad con lo antiguo, con eso que es terrenal, con eso que es material y lleno de mentiras, satánico e idólatra. No había posibilidad. Ellos habían sido hechos puros y no podían tener más comunión con lo impuro. Este es el mensaje de Pablo. Y los corintios necesitaban oírlo. ¿Por qué? Porque se movían de un lado a otro en estos dos reinos incompatibles e incongruentes. Los corintios, así como los tesalonicenses, se habían vuelto de los ídolos al Dios vivo. Así dicen los de Tesalónica. Ellos han salido de los ídolos al Dios vivo. Lo mismo ha sucedido con ellos. Pero debido a la influencia de la cultura de la ciudad de los corintios, es una cultura pagana, ellos seguían regresando a la antigua idolatría y realmente no había posibilidad de ninguna armonía, de ninguna asociación o fraternidad con este reino antiguo, siendo que han entrado a una novedad de vida. Y para empeorar las cosas habían llegado falsos maestros con una religión sincretista. Es decir, ¿qué hacían ellos? Tomaban el cristianismo, tomaban el judaísmo, ya ves cómo lo mezclan ahí, y tomaban las formas populares de idolatría pagana y la fundían para formar una herejía falsa, satánica y condenable. Que hizo que algunos de los corintios se fueran contra Pablo en favor de estos falsos apóstoles que habían venido con esta doctrina de demonios. Y ahora intentaban vincular el cristianismo con estas cosas y vincular a Pablo con estos falsos apóstoles. Y Pablo va a señalar ahí, hoy esto es una imposibilidad absoluta. No hay cómo, no puedes mezclarlos en una misma obra, no puedes tú unirlos. Y aquí están estos corintios moviéndose u oscilando entre Cristo y su religión pagana del pasado, y a veces sin un conocimiento claro de lo que estaban haciendo. Y así Pablo hace esta afirmación directa en el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que es un mandato en verdad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y que lo va a explicar en el resto de este texto, el que hemos leído hace un momento. Es un llamado a la separación de los no creyentes. Eso es lo que está haciendo. Sepárate de los no creyentes. Ese es el mayor desafío que tú y yo también tenemos el día de hoy como cristianos. Vivir una vida separada es un desafío tremendo, especialmente en una cultura que nos bombardea con todos los elementos del paganismo. No es solo nuestro mayor desafío, es nuestra mayor fuente de gozo y utilidad cuando obedecemos este mandato, cuando esta orden la obedecemos. Los puros y los contaminados no tienen nada en común. Y el pueblo de Dios no puede formar relaciones íntimas con quienes no pertenecen a Dios. Todas las relaciones así serían solamente superficiales. No se puede establecer una relación significativa con uno que es enemigo del Evangelio. ¿Cómo podrías hacerlo? Si es enemigo del Evangelio, viven en un mundo totalmente diferente, con un líder distinto del que nosotros tenemos, que es hostil incluso y es antagónico. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, primero ese verbo griego que está allí, unáis en yugo, a veces se lo traduce como yugo desigual.
Hay una palabra solamente que está en el griego, que es justamente como la Reina Valera lo traduce, ¿no? En yugo desigual. Puede usarse para designar un yugo hacia arriba en un esfuerzo común. Van a hacer un esfuerzo común en algo y se están uniendo allí dos personas. Sin embargo, Pablo saca esta analogía de un concepto que se remonta al tiempo de cuando Dios establecía, recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, cuando dio las leyes y las prescripciones para que el pueblo sepa cómo conducirse, cómo vivir el pueblo de Israel. Ellos tenían una singularidad de su vida y entonces Dios le estaba dando algunas prescripciones, es decir, unas reglas muy prácticas y sabias. Y si vas a Deuteronomio 22:10, vemos que de aquí sacó el apóstol Pablo esta idea, que está este principio que lo está mostrando ahora a los hermanos de Corinto. Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. De aquí, no ararás con buey y con asno justamente. Bueno, ¿y por qué no? Esos son prescripciones que Dios les dio al pueblo de Israel. Oye, no pongas allí un buey y un asno, no lo pongas a arar, porque el surco que va a hacer, ¿no?, para plantar allí cualquier cosa, no va a ser correcto. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque esos dos no tienen el mismo andar. Los dos no tienen la misma disposición, no tienen la misma fuerza. No tienen los mismos instintos. Naturalezas completamente diferentes. No puedes atarlos y esperar un surco recto, ¿no? Es imposible. Y en la época de Pablo ese mismo verso se usaba para referirse también a maestros en una religión común, es decir, una filosofía común, una escuela común, que no estaba de acuerdo y se decía que estaban unidos en forma desigual. Así que Pablo, tomando prestado entonces esta figura del Antiguo Testamento y también parte del uso griego del Nuevo Testamento, le dice que la misma imposibilidad de armonía sucede cuando un creyente está unido a un no creyente. Es una imposibilidad. No, es imposible, no puedes hacer que funcionen allí unidos los dos. No permitas que te aten en un yugo con un incrédulo. No permitas eso. Es lo que está diciendo Pablo. Y esto abre a todo un abanico de probabilidades. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice eso? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo vamos a entender las implicaciones de eso para nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, alguien puede decir, ese es un llamado a vivir un estilo de vida monástico, es decir, oye, ponte ahí ropa sucia, aíslate de este mundo, vete a una montaña, métete en una cueva, lee la Biblia, contempla todas las cosas delante de Dios y no dejes que nadie te influya en tu vida y quédate hasta morir allí. Pero el estilo monástico fue y sigue siendo una mala interpretación. No es eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. Y otros podrían decir, eso significa que debes asegurarte de comprarte tu casa a un corredor cristiano y comprar tu carro en un concesionario cristiano. Asegúrate de que tus vecinos sean cristianos y que tus hijos estudien en colegios cristianos y compra la carne en una carnicería de un cristiano. No, pues algunos pueden decir eso. Y tu banco en un banco cristiano. Alguien podría decir así, yo lo interpreto así, esto no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Dónde trazamos entonces esta línea? ¿Dónde trazamos esta línea? Y cualquiera diría, ¿y qué hay de las citas que yo quisiera casarme? ¿Y el matrimonio entra aquí? ¿Qué pasa con pertenecer a un equipo de trabajo o un equipo deportivo?
¿Y qué tal si yo trabajo con alguien que no es como yo, un creyente? ¿Y qué tal si nos recreamos con los no creyentes? Y podemos hacer un montón de preguntas donde trazamos el límite. ¿Se supone que debemos salir de este mundo? ¿Qué dice la Gran Comisión? ¿Qué dice la Gran Comisión? Que vayas por todo el mundo y prediques, ¿qué cosa? El Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Así que no se supone que debemos salir del mundo. No es esa la idea, ¿ves? No es eso. Y los corintios entenderían esta afirmación en el contexto de lo que ya él les había dicho antes. Es decir, hay toda una trama de conversaciones y de cosas que ya Pablo les había dicho y en lo que ellos se encontraban. Si me acompañas en la primera carta a los Corintios 9:19. Esto lo estudiamos hace muchos años cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y el verso 19. Dice, muchas gracias. Por lo cual, siendo libre de todos, Pablo está diciendo, mira, yo soy libre de todos, por lo cual dice, siendo libre de todos, era libre de todos cuando concernía a sus derechos, Él era libre de todos porque él podía hacer funcionar sus derechos, pero debido a su amor por todos los hombres, él estaba dispuesto a limitar de buena gana sus derechos, ¿sí? De buena gana sus derechos, ¿sí? Yo soy libre de todos, en cuanto a los derechos se los podía ejercer, pero dice, pero por amor a todos, yo puedo de buena gana no querer limitar, utilizar estos derechos. Y sigue diciendo el verso 9, me he hecho siervo de todos. Es decir, estoy dispuesto a modificar mis hábitos, mis preferencias, mi estilo de vida. Si alguna de esas cosas molestaría a alguna persona, le estorbaría su fe en el Señor, yo estaría dispuesto a cambiar, dice el apóstol Pablo. Es decir, se ha hecho esclavo de todos, de todas las personas, consciente y a propósito, con fines ¿qué? Termina diciendo, con estos fines, dice, para ganar a mayor número, con fines evangelistas, dice Pablo. Pablo no era nada monástico, ¿sí ves? Nada monástico, no significaba esto, no unáis en yugo desigual, me voy a ir de aquí para no estar con los incrédulos, nada que ver. Él estaba en medio de todas las multitudes que había. De hecho, Jesús mismo estaba en medio de todos los pecadores, pero estaba en medio de todos los pecadores con el propósito ¿de qué? De evangelizarlos. Y mire el versículo 20, 1 Corintios 9:20, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, ¿sí? Dice, y a los que están sujetos a la ley, esto es a los fariseos, no eran escrupulosos y vigilantes de la ley. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque él ya había sido salvado por la gracia, ya no se sujetaba a la ley, dice, pero yo me comporto como si estuviese sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Siguió un poco como el camino de ellos, si era necesario, para ganarlos. ¿Y qué sucede con los que no tenían la ley? Con los que no son judíos, es decir, los gentiles. Entonces sigue diciendo el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Ves? Pablo no dejó el mundo, no se fue y se metió en una casa para no unirse con yugo desigual con los incrédulos. No huyó del mundo, se puso justo en medio de todo ello con el propósito de ¿qué? De guiar a la gente al conocimiento de Cristo. Este fue el propósito de Pablo. No hay lugar para aislarse de los no creyentes. Si Dios quisiera que nosotros estuviéramos aislados de los no creyentes, nos habría salvado y nos habría inmediatamente llevado al cielo.
no está pidiendo aislamiento cuando leemos este texto. Estamos obligados a cruzarnos con los no salvos todo el tiempo. Y de hecho eso es lo que nos sucede todos los días de la semana. Pero veamos dónde pone sus límites el apóstol Pablo para entender mejor el texto. Y él pone el límite no relacionándose con los malos. Mira aquí, 1 Corintios 5:9, retrocedemos un poco. Primera carta de los Corintios, capítulo 5 y el verso 9. Él les dice, os he escrito por carta. Es decir, que antes de la primera carta de los Corintios existía una primera carta que no está aquí, registrada en las Escrituras. Pero hay una primera carta, una carta anterior a esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Dice, que no os juntéis con los fornicarios. Y alguien podría decir rápido, esta es la prueba de que no debo llevarme con ningún fornicario de este mundo. No, todo fornicario conmigo no va, no me voy a llevar. Pero mira el verso 10 lo que dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Así que no se refería a no relacionarse con las personas inmorales de este mundo. No quiero que subas al monte, te metas a una cueva y ahí te quedes. Porque la implicación de hacer eso sería pecaminoso, equivocado, eludir tu responsabilidad. Como cristiano estás en este mundo, no vas a eludir la responsabilidad de estar en este mundo. Y mire el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. No habla de las personas inmorales del mundo, habla de las personas inmorales de la iglesia. De eso está hablando. Si no, tendríamos que irnos a vivir a Marte. No. Es de la iglesia. Tienes que lidiar con las personas, con esas personas. Si no lidias con esas personas, entonces contaminarán la comunidad. Recuerde que el contexto, el apóstol Pablo dice, es como un pecado ahí, es como la levadura. Tienes que apagarlos, tienes que entregarlos a Satanás, como ese joven que había cometido ese pecado grosero de estar con la mujer de su padre. Tienes que lidiar con ellos, no comer con ellos. Y si son herejes, repréndelos varias veces y luego dice, despídelos, sácalos de la iglesia. Eso es lo que dice la Escritura. El verso 12, mire lo que dice allí. El verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, Dios nos ha dado potestad de juzgar a los creyentes, a los que estamos en la iglesia. Por eso nos juzgamos y nos llamamos la atención. Debemos juzgarnos. A los que no puedo juzgar a los de afuera. Dios los juzga a ellos. ¿Sí? Mire el verso 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, ese pecador que estaba con la mujer de su padre viviendo a las anchas y la iglesia le aplaudía. Lo que a Pablo le preocupa es que los que están afuera van a caer en el juicio de Dios. Los que están afuera van a caer en el juicio de Dios y necesita estar con ellos para predicarles el evangelio, porque si no serán condenados. Y al menos Pablo dice, ellos deben escuchar el evangelio. Así que sea lo que sea que signifique esa frase, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no significa que debemos aislarnos de los pecadores, pues tendríamos en ese caso que salir del mundo y eso anularía el mismo propósito de Dios por el que nos ha dejado en este mundo, que es ir al mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. ¿Cuál fue la acusación más grave dirigida contra Jesús por los religiosos del tiempo de Jesús, de ese ministerio de Jesús de 3 años? Justamente le decían, mira, Él es un amigo de pecadores. Él es un amigo de pecadores. Así lo acusaban a Jesús.
se junta con los borrachos, se junta con las prostitutas, se junta con los cobradores de impuestos y una serie de acusaciones. Bueno, pero Jesús no vino por los justos, sino que Él vino por los pecadores. Así que sea lo que sea que signifique, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no significa que debemos cortar toda asociación con ellos. De lo contrario, tendríamos que salir de este mundo y eso sería desafiar el mismo propósito para el que el Señor nos salvó y nos dejó aquí, que es que vayamos a este mundo. Y tenemos que estar donde el Señor nos ha mandado. Y alguien más podría decir, sé lo que significa, que si estás casado con un incrédulo, entonces puedes divorciarte, dice. Puedes divorciarte, ¿sí? Tienes que deshacerte de ese marido, tienes que deshacerte de esa mujer porque no puedes tener ningún tipo de compañerismo en el nivel más íntimo. Porque podría usar este razonamiento. ¿Cómo puede la luz tener alguna comunión con la oscuridad? Bueno, suena algo lógico, ¿no? ¿Cómo puede suceder eso? Así que búscate un cónyuge cristiano, un chico cristiano, una chica cristiana. Eso es lo que significa ese texto. Y diríamos que muy mala interpretación. Mira, primera carta a los Corintios, capítulo 7 y el versículo 12. Primera carta a los Corintios 7:12. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Es decir, no es que Pablo está hablando humanamente, sino que él ya no va a decir enseñanzas que Jesús ha dicho anteriormente, sino que ahora viene inspirado por el Espíritu Santo, él va a decir unas palabras de verdad. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone. Y esa palabra abandone es palabra técnica para divorcio. O sea, no te divorcies. No te divorcies. Si tienes una esposa que no es salva y ella quiere estar casada contigo, entonces debe quedarse. Dios odia el divorcio de cualquier tipo. Dios odia el divorcio de cualquier tipo, ¿ves? Y lo mismo ocurre en el siguiente versículo 13, mira. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, no te divorcies. No significa que dejes a tu cónyuge no salvo. No significa que te desconectes de toda la gente mala de tu sociedad. No. ¿Dónde se debe establecer las limitaciones entonces? ¿Dónde están las limitaciones de esta frase, de este texto del versículo 14 que estamos estudiando? Tenemos otro texto. Mira, primera carta a los Corintios, capítulo 8 y el versículo 9. Primera carta a los Corintios 8 y el verso 9 dice, pero mirad, se supone que debemos entrar en el mundo y llegar a los incrédulos, y todos esos incrédulos se reúnen todo el tiempo en festividades paganas. Ese es el contexto de los corintios. Ellos pertenecían a religiones paganas anteriormente, ahora estaban en la iglesia, ¿sí? Y por eso Pablo dice, pero mirad, la vida en el mundo pagano de Corinto giraba en torno a la adoración de Esculapio, y todas las demás ceremonias que conllevaban a paganismos, fiestas idolátricas. Y si tú querías ir donde los creyentes, ir a los inconversos, ¿a dónde los encontrarías a los inconversos? En esas fiestas paganas donde ellos se reunían. ¿Sí ves? Es en ese lugar. Y quizás algunos creyentes irían allí. Podrían ir allí. Y tenían absoluta y completa libertad para ir allí. Dios nos ha dado libertad. El editorial del día de hoy habla de que tenemos libertad, pero debemos revisar bien esa libertad si la podemos usar. No es pecado, pero podemos entrar en una zona que no nos llevaría a algo bueno, ¿sí? Y sigue diciendo el verso 9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿sí? Es decir, yo soy libre en Cristo, Él me ha hecho libre, me ha salvado,
Entonces iré a esta fiesta, miraré un poco y en mi corazón y en mi alma no voy a participar de lo que ellos están participando. No hay consecuencias morales en este caso y me voy a mantener allí. De alguna manera mantendré algún tipo de conexión y estaré bien y poder llegar a esta gente. Podría predicarle a esta gente. Y tienes un pequeño problema allí. Si tú vas a una fiesta como esta, tú dices, voy a ir a esta fiesta antigua que yo iba, voy a ir allí. Y mira el verso 10, el problema. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? De pronto en esa reunión te encuentras con un cristiano, pero es un cristiano recién nacido, un bebé espiritual, que se le llama aquí hermano débil, el débil en la fe. Son Romanos 14 y 15 habla del débil en la fe, son ellos. Y mira a este cristiano que es fuerte en el Señor, que puede ir a esa reunión, y el cristiano fuerte está en la fiesta ahí de Baco, de esos bacanales, ese es el dios Baco, y él está allí dentro, y de pronto comienzan a suceder cosas como lo sexual, que era lo que ocurrían en esas fiestas mientras el tiempo transcurría. Las prostitutas del templo hacen lo suyo, la borrachera continúa y dan un festín y están pasando un rato allí salvaje. Y va a ir allí supuestamente para ser testigo de Cristo. Y va y se sienta y come la comida que le sirven. Y mira lo que dice el versículo 4, si regresamos un poquito. Aunque sabemos que un ídolo nada es en el mundo, es decir, el cristiano sabe que no existe ningún otro ídolo. Todo es inventado, no hay ídolos. O sea, el único ídolo es Dios. No hay ídolo. Entonces, si un cristiano dice, a mí no me importa que dicen que el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un Dios. Ese es el conocimiento que tiene. Entonces, si un ídolo no es nada, no hay problema. Así que yo como la comida, porque decían, esa comida ha sido ofrecida a los ídolos. Pero si no existen ídolos, un cristiano maduro puede comer. Si no existen ídolos, no me importa a quién hayas ofrecido. Pero hay un cristiano que es nuevo, débil en la fe, acaba de ser salvado de su idolatría y ve a su hermano maduro haciendo eso, él le dice, vaya, entonces yo también soy libre, tengo esta libertad, puedo comer estas cosas libremente, y es absorbido de nuevo por su antiguo paganismo. Él es absorbido por su antiguo paganismo. No tiene la fuerza espiritual para afrontar esa libertad. Y lo que ha pasado es que el hermano más fuerte ha usado su libertad para hacer que el hermano más débil tropiece. Eso es fatal. En vez de proteger la vida de este hermano más débil, no lo ha protegido, lo ha llevado, lo ha abocado a que piense de pronto de que él tiene esa libertad y puede haberse desenfrenado. Y así pecando contra el hermano e hiriendo su conciencia porque es débil, entonces está pecando contra Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Mire el verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y vamos a adentrarnos aquí al mundo, pero hay algunos límites. El primer límite que vemos es, en este texto en particular, es el límite de lo que podría ser una libertad expresada que haría que un hermano más débil tropezara. Ese es un límite, ¿ves? Tengo libertad, pero cuidado, no puedo irme más allá. Es decir que, ¿cómo me llevo con un incrédulo? ¿Hasta qué punto me podría llevar con un incrédulo? Y aquí hay un límite. Te está poniendo el límite, ¿ves? Así que tenemos que proteger al hermano débil en su conducta. ¿Queremos llegar al mundo? Claro que queremos llegar al mundo. ¿Queremos tocar el mundo, predicar el evangelio a este mundo, guiarlos a Cristo a este mundo? Claro que sí. Pero tenemos que detenernos antes de identificarnos plenamente con el estilo de vida. Lo que podría hacer que un cristiano débil piense que es libre de hacerlo y entrar en ello y sumergirse en algún tipo de desastre espiritual. Otro tipo similar de nuestra libertad, de limitación en esta libertad, la encontramos en la primera carta de los Corintios 10. Mira, y el versículo 27.
primera carta a los Corintios 10:27. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, dice Pablo. Oye, come tranquilo, come lo que te pongan. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el contexto de ellos era que esa comida era ofrecida a los ídolos, ¿sí ves? Si algo en tu conciencia te dice, esto podría haber sido carne ofrecida a los ídolos, porque usted sabe que el mejor lugar en esos tiempos para comprar carne de la ciudad era la carnicería del templo. Los templos paganos tenían una carnicería porque los precios eran bajos. ¿Por qué los precios eran más bajos en las carnicerías? Bueno, porque habían muchos sacrificios, ¿sí? Y entonces los que oficiaban esas religiones paganas se quedaban con parte del alimento, pero no lo comían todo porque era demasiado, así que ponían atrás una carnicería para vender la comida. Y ya todos sabían que esa comida era una comida que había sido ofrecida a estos ídolos, ¿sí? A estos dioses paganos, ¿sí? Entonces, los fieles acudieron al templo y ofrecieron un sacrificio, son los fieles paganos, y una parte de ella fue quemada y parte de ella fue consumida por estos sacerdotes que gestionaban en ese lugar. Pero no comiéndose todo, dejaban eso para venderlo. Y así que lo vendían a la gente y por eso era más barato y la gente iba a comprar allá. Entonces Pablo está diciendo, mas si alguien os dijere, digamos que hay varios creyentes allí y uno de esos creyentes te dice, esto fue sacrificado a los ídolos. En el verso 28 está, esto fue sacrificado a los ídolos. Es decir, ya me voy a comer ese manjar que está allí, esa carne ahí asada, pero un hermano me dice, eso fue sacrificado a los ídolos. Y entonces yo me tengo que detener, tengo un problema en ese momento. Por mi libertad me dice, cómete nomás, que no hay ningún problema, ¿sí? Lo podría comer. Pero un hermano me ha dicho eso, esto fue sacrificado a los ídolos. Si tú comes, a pesar de que tu hermano te ha dicho eso, vas a ofender a tu hermano débil, ¿verdad que sí? Porque él sí te está diciendo, oye, pero fue sacrificado a los ídolos. No está entendiendo que no hay ningún ídolo. No hay problema si alguien dice que lo ha ofrecido a los ídolos. El único ídolo que existe es Dios y punto. Eso hace tu madurez, el conocimiento de que tú eres maduro en la fe. Pero él no puede soportar eso. Es como si una persona nueva hoy se hubiera convertido del judaísmo ortodoxo. Un judío se convierte y va a tu casa, tú lo conoces y tú lo invitas a comer a este judío, ¿sí? Todos los años de su vida ha vivido no comiendo chancho, pero tú le sirves una fritada a él. Oye, recién se convirtió, el día anterior se acaba de convertir y tú le pones una fritada. O sea, él no tiene todo el conocimiento para entender eso. Él viene de un judaísmo, viene de ciertas cosas que ellos respetan y a la final, entendiendo el verdadero cristianismo, la gracia de Dios, que solo te salvas por la fe y por gracia, a la final él quiere seguir no comiendo cerdo porque ya fue su costumbre, ¿ves? Pero tú le pones eso y entonces él está mal. Si le pones ahí eso, él le va a estar mal. No puede con eso. Por eso el verso 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, y aquí hay un hermano más débil, y dice, esto se ofreció a los ídolos, ¿no puedo comer esto? Y tú estás sentado diciendo, tú le dices así a este hermano débil, ¿no? Dice, no, hermano, yo prefiero ofenderte a ti, pero mira, no le ofendamos a este incrédulo. No le ofendamos a este incrédulo que es el que nos ha invitado y nos ha puesto este manjar. Porque recuerda, estamos aquí para ganarle para Cristo a este incrédulo. ¿Qué haces tú? ¿Harías eso? Entonces estás entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer? ¿Le dirías eso tú a tu hermano más débil? ¿Le dirías eso ya que te dijo, oye, esto ha sido sacrificado a los ídolos? Mira lo que nos aconseja Pablo en el verso 28. Dice, no lo comáis, dice Pablo.
perdiste ese plato. Lo perdiste. Otro día será. ¿Por qué? Dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es mejor que no ofendas a los cristianos. Es mejor que no ofendas a los cristianos. Y sería mejor que ofendas al que no es cristiano. Es mejor ofender al incrédulo que ofender al creyente. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Tienes una obligación mucho mayor con tu hermano. Esta es tu familia, la familia de la fe. Este es el reino de Dios. Así que mucho mejor ofender es al incrédulo. ¿Y sabes qué concluirá ese incrédulo si tú haces eso? Porque tú le vas a decir al incrédulo que te está sirviendo, mira, no voy a comer. En cierta manera vas a despreciarle el plato de comida. ¿Sabes lo que va a decir ese incrédulo cuando tú le hagas eso? Y te has puesto del lado del débil en la fe. Esos cristianos se quieren. Esos cristianos se preocupan entre ellos. ¿Ves? Pero si ofendes a tu hermano y no ofendes al incrédulo, es decir, te comes el plato, ¿sabes lo que va a pensar el incrédulo este? Dice, creo que es mejor ser incrédulo. Yo sigo siendo así porque me tratan mejor. Me tratan mejor. Lo han despreciado al otro y me han preferido a mí. ¿Ves? Entonces sigo incrédulo porque esto está mejor. Hermanos, tenemos una obligación profunda, sorprendentemente, hacia los miembros de la familia de no hacer que tropiecen. Y eso es muy importante. Así que todo esto es simplemente para decir que hay un contexto en el que debemos entender esto. No significa entonces que entremos en una cueva y nos olvidemos de todo el mundo. No significa que debo divorciarme y dejar a mi esposo o a mi esposa que no es salvo. No significa que debo deshacerme de mis amigos. Ahora sí, ya me voy a deshacer de todos estos amigos. No significa que nos vayamos de nuestro barrio porque estamos rodeados de incrédulos. Este barrio es puro incrédulo. Me voy a cambiar a otro barrio. No sé dónde lo vas a encontrar, a otro barrio que sea lleno de creyentes. No significa que voy a dejar mi colegio, esta escuela, porque los profesores que están allí no son creyentes. No significa nada de eso en absoluto, ¿ves? Lo que sí significa es que no podemos tolerar en exceso el mundo de ellos en detrimento de nuestro testimonio dentro del cuerpo de Cristo. Hay un límite allí. No puedo tolerar demasiado lo de ellos. Si con eso, ese tolerar demasiado, estoy trayendo abajo el testimonio dentro del cuerpo de Cristo. No puedo hacer eso. Eso es lo que significa cuando dice así el apóstol Pablo. Incluso Jesús era amigo de pecadores, comía con malvados, iba a sus casas. ¿Ves? Él se relacionaba, pero hasta cierto punto se relacionaba. Pero se relacionaba. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Está hablando de matrimonio aquí? ¿Está hablando de citas, de negocios, de política, de educación, de entretenimiento, de ocio? Bueno, ya hemos visto algunos de los límites que los corintios habrían entendido, pero veamos ahora más allá en algo que ellos sí habrían entendido. Porque Pablo tiene claro una cosa en su mente cuando él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los corintios en ese momento se encontraban desordenados por estos falsos maestros que les enseñaban una religión corrompida con el paganismo. ¿Sí? Y estaban rodeados de paganismo también, así que todo eso los llevaba a ellos a demasiada influencia. Y Pablo les dice, ustedes no se pueden vincular con los falsos maestros. No se pueden vincular con los falsos apóstoles y las falsas religiones. Ese es el problema de ustedes. Hacia allá va el pensamiento del apóstol Pablo con esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Y Pablo comienza aquí en primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios capítulo 10, con una ilustración sobre Moisés. La hemos leído mucho a esto, y de los hijos de Israel, el pueblo de Israel, cómo hubo una enorme solidaridad entre ellos, porque dice, todos fueron reunidos bajo la nube, todos experimentaron, unidos bajo la nube, todos pasaron por el mar en seco, todos estaban inmersos en el liderazgo de Moisés. Él era el líder y todo el pueblo estuvo debajo de Moisés. Todos tenían la misma comida que caía del cielo, la comida espiritual, el maná del cielo. Todos bebieron de la misma fuente que Dios les dio a través en el desierto. Todos ellos fueron cuidados por Dios, pero Dios no estaba muy contento con ellos, porque según el versículo 5 en 1 Corintios 10:5, se involucraron en idolatría, y ahí viene más o menos el contexto de ellos. Mira el versículo 7 lo que dice, 1 Corintios 10:7, no seáis idólatras como algunos de ellos. Está dando el ejemplo del pueblo de Israel, cómo estaban unidos bajo tantas cosas, pero se involucraron en idolatría. Y luego en el 7 le dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Y habla de la idolatría de los corintios, recordándoles, tomando el ejemplo del pueblo de Israel, cómo se sentaron a comer y a beber. Y cuando bajó Moisés, los encontró en un paganismo, en una fiesta desenfrenada, cómo murieron allí 23,000, una tragedia terrible, ¿sí? ¿Sí ves? Porque Dios obró redención en ellos, sacándolos del pueblo de Egipto. Ahora son un pueblo redimido, llegan al desierto porque los va a llevar a la tierra de Canaán, se adentran en el desierto, empiezan a adorar de forma idólatra y hacen un becerro de oro. Caen en inmoralidad, ¿ves? E idolatría malvadas, y todos esos que hicieron eso murieron en el desierto. Y nos preguntamos, ¿por qué mueren? Aunque habían sido liberados del cautiverio y habían pasado por la provisión redentora de Dios, pero en vez de mantenerse puros, regresaron al paganismo. Y la pregunta es esta, ¿dónde aprendieron sobre el becerro de oro? ¿De dónde aprendieron el becerro de oro? Que en ese momento vamos a idearnos un ídolo. ¿De dónde aprendieron de un becerro de oro? De Egipto, de donde ellos venían. Es decir, regresaron a su vida anterior, que era la vida de Egipto. Allí conocieron al becerro de oro. Y es exactamente lo que les está sucediendo a los corintios, regresando a la idolatría y con ello esa horrible inmoralidad con esas sacerdotisas del templo. Así que tras esta ilustración, Pablo les dice en el versículo 14 de este texto, segunda carta a los Corintios 6:14, por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría, huyan, no regresen. Y mira el versículo 16, 1 Corintios 10:16, les explica por qué. Y mira, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. En realidad ellos tienen el conocimiento correcto. Un ídolo no es nada. No existe tal Dios con D pequeña. No existe. El único Dios que existe es el Dios de los cielos. Pero detrás de un ídolo hay un demonio. Ese es el gran problema. Y en las religiones falsas, detrás de cada religión, ¿no?, y cada doctrina falsa, hay un demonio. Hay un demonio. Ese es el gran problema. Satanás está involucrado en ella y los demonios también están involucrados. Y al final del versículo 20 dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Ves? Con los demonios. No deben regresar a eso. Estuvieron antes. Y el verso 21 dice,
no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Lo mismo que está diciendo acá, no te puedes unir, son incongruentes, ¿sí? No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quieres hacer? Dice verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La misma advertencia que estamos estudiando en nuestro texto. Seguían jugando con la idolatría en Corinto. Seguían absorbidos por la vida antigua pagana en esa idolatría y estaban agravando por una forma paganizada de religión traída por estos falsos maestros. Estos estaban empujando hacia allá y estaban entrando en todo ese tipo de vida. Y en la primera carta a los Corintios 6, aquí viene la parte inmoral, 6:15, mira lo que dice, 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y otra vez, huid, y aquí sería de la fornicación. ¿Por qué? Porque ellos están regresando a la vida de inmoralidad, a la vida antigua, de idolatría, y confundidos por falsos maestros y enseñanzas falsas, y están absorbidos también por la cultura de esta religión pagana. Entonces, cuando Pablo está tratando el texto de segunda carta a los Corintios 6:14 y le dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está llamando a la separación a un nivel espiritual, a un nivel religioso. Apártate de esas religiones paganas, apártate de esa vida espiritual, ¿no?, que tiene demonios allí. Y mira, no hay empresa espiritual mayor que un matrimonio. Y es verdad, que un matrimonio, porque es en un matrimonio donde literalmente representamos a Cristo y a su iglesia. Cada matrimonio es como una representación de lo que es Cristo con su iglesia, ¿no? El novio y la novia y la esposa. Y todo matrimonio es un reflejo de eso. Está hablando entonces el matrimonio de una empresa que es espiritual. No puedes jugar con la religión falsa. No puedes jugar con la religión falsa, ¿ves? No puedes coger el verdadero cristianismo y vincularlo con una mentira demoníaca falsa y condenable. No puedes hacer eso. Tienes que separarte de todo eso. Ese es el llamado del apóstol Pablo aquí en segunda carta de los Corintios 6:14. Y habló el apóstol Pablo sobre este punto importante en 1 Timoteo 1:18. Mira lo que dice, primera carta a Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y entonces dice esto en el verso 19, mira, manteniendo la fe, decía, aférrate a la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos han naufragado, dice, de la fe, verso 20, de los cuales son con nombre y apellido falsos maestros, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que Pablo tuvo que entrar a esta iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso, Timoteo, ¿sí? Y literalmente él echó a los falsos maestros que enseñaban herejía blasfema, que estaban destruyendo la fe de la membresía, ¿sí? Los entregó a Satanás. No puedes permitir que haya una conexión con la iglesia. Tienen que salir. Y mira 1 Timoteo capítulo 6 y el verso 3. Dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. No tienes nada que ver con ellos. Apártate de los tales. Verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Escucha, hermano, el ataque número 1 de Satanás a la iglesia es infiltrarse. Es infiltrarse. Entrar a la iglesia y enseñar mentiras, errores, mala teología. Mala teología te lleva a una conducta errada. La teología que tú tienes es la teología con la que tú vives. ¿Ves? Ellos traen sutilezas, ¿no? Cogen una mezcla de la Biblia, una mezcla de otras cosas, ¿sí ves? Y la mezcla todo y entonces y va y enseña. Esas son las doctrinas de demonios. Pero así actúa Satanás. Y si queremos ser nosotros herramientas útiles al Señor, recipientes útiles de oro y plata, debemos limpiarnos de estos falsos maestros, de errores, de mentiras, de herejías. No podemos coexistir con este tipo de enseñanzas, ¿no? Porque va a arruinar a aquellos que escuchan estas enseñanzas. Esto conduce a la impiedad, es lo que dice el apóstol Pablo. Y de lo que hablamos aquí es de cualquier vínculo con un no creyente en cualquier empresa religiosa o espiritual. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. No estamos hablando de fondos de inversión, no estamos hablando de lo que debas dejar tu trabajo porque no hay creyentes como compañeros allí. No está hablando de cristianos que se retiran de donde estudian porque los profesores no son cristianos. No estamos hablando de que dejes tu casa, tu barrio porque no hay cristianos allí. No estamos hablando de nada de eso. El texto no habla de eso. El texto está hablando de una empresa espiritual. Y cuando decimos empresa espiritual estamos hablando cuando hay adoración, cuando hay ministerio, cuando hay evangelización. No puedes unirte a ningún otro que no sea un creyente. De eso está hablando el apóstol Pablo. La cooperación religiosa entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz no puede ser posible. Dice, no puede ser posible. Es algo ridículo. ¿Por qué querríamos darle acceso a Satanás? ¿Por qué? Esto es un gran problema. Es un gran problema. Pero esa es la táctica número 1 de Satanás. Cuando hubo el movimiento de la gran evangelización de Norteamérica para toda la América, se enfilaron, en esa lista fueron llamados gentes cristianos que llegaron acá. Pero entre esas listas estaban también gente no creyente. Gente liberal que tenía un concepto totalmente diferente. No eran creyentes, pero todos esos se enlistaron allí, unidos para una evangelización en América. ¿Qué tenemos que meter a Satanás dentro de los planes y los negocios del Señor? Ninguna. ¿Qué cooperación puede haber? O como cuando el Papa ahora, el Papa anterior y este que siguen la misma línea y que ahora se portan un poco mejor con nosotros los protestantes, que un poco, ¿cómo nos llaman ellos? Los hermanos separados. No. Ya ahora nos dicen, nos tratan mejor, un hermano separado. No. Pero ellos hacen invitaciones de unirnos a un evangelismo. Eso es una empresa espiritual que no tenemos nada que ver. Es como que te invitan los testigos de Jehová, los mormones, a una casa para orar y estudiar las escrituras. ¿Qué tienes que hacer allí tú? ¿Orar de qué? De eso está hablando el apóstol Pablo. No puede haber nada de eso. No debe haber nada de eso. Cuando Satanás lucha contra la iglesia, cuando directamente ataca a la iglesia explota. La iglesia se engrandece. La sangre de los mártires se convierte en la sede de la iglesia. Y eso lo hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre que ha perseguido directamente, los ha metido a la cárcel o ha matado como a Esteban, la iglesia explosiona, avanza, crece. ¿Ves? Pero cuando Satanás se une a la iglesia, la iglesia muere. La iglesia muere y siempre está queriendo involucrarse en ello, y los creyentes sin sentidos, temerarios y poco
disciernen, piensan que es una estrategia evangelística la que vamos a hacer, esta unión increíble que nos están proponiendo. No es una estrategia evangelística, es un suicidio lento. La iglesia va muriendo porque aquellos inconversos van tomando los lugares de liderazgo de la iglesia del Señor. Es como que Satanás tome el liderazgo de esta iglesia. ¡Qué terrible! Pero ellos, es así como entran, es así como entran. Cuando Satanás entra o se infiltra en una iglesia, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo podríamos sacarlo? Bueno, lo primero sería identificarlos abiertamente. Tal vez por lo que enseñan y lo que dicen, ¿no? Confrontarlos a ellos y tratarlos como infiltrados de Satanás. Y usted dice, pero es que si usted dice así, se podrían ofender esas personas. Sí, puede que sí se ofendan, yo creo que sí se van a ofender, pero mejor ofenderles a ellos que destruir la iglesia, que destruir la comunidad. ¿Sí ves? Porque la comunidad es la clave de todo. Las dejas entrar y sabes lo que ellos harán. Son como una gangrena y algunos cristianos se van a arruinar en ese proceso de ellos. ¿Ves? Los paganos que no conocen a Cristo, que no tienen un lugar genuino en el reino de Dios, no pueden unirse a ninguna empresa de la iglesia. Y muchos de ellos son terriblemente paganos, ¿no? Que no tienen nada que ver. Y lo que más deberíamos nosotros fijarnos, si hay un falso maestro, es en los más religiosos. Porque en los otros sería evidente la conducta de ellos, pero los más religiosos, los que son más, parecen verdaderos cristianos, serían justamente los que siempre deberíamos estar observando. Ahora, hablando del matrimonio, obviamente no queremos casarnos nosotros con alguien que no sea cristiano. Si tú estás soltero, no quieres casarte con un no cristiano. 1 Corintios 7:39 dice claramente, si su marido muere, habla de una viuda, si su marido muere, libre es para casarse, y aquí viene la condicionante, con quien quiera, pero no es con cualquiera, dice, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Ese no es el texto de 2 Corintios 6 que hemos leído, no tiene nada que ver, solo que lo traigo a colación, porque para un cristiano tiene implicaciones en todas las relaciones que construyes. Porque no puedes construir relaciones duraderas y profundas con propósito espiritual con nadie que no sea un creyente. Y para un creyente, Pablo dice, Dios dice, debes casarte con uno que sea creyente. Y con ese compromiso con la integridad y la pureza de la iglesia, tenemos entonces algo de claridad, de poder y pureza que puede tener un impacto en un mundo que está necesitando ser salvo. Y así podemos mantener alejado a Satanás, que eso es lo que está diciendo Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Todas estas implicaciones tiene para nosotros el día de hoy. Este texto que estamos estudiando, que lo leímos al comienzo hasta el capítulo 7, verso 1, hay 5 razones en las que los creyentes son vinculados a los no creyentes en una especie de empresa espiritual. Y la primera que hemos estudiado, que es el día de hoy, el verso 14, diciendo que es irracional. No te puedes vincular, es algo irracional. Hay 5 verdades de estas. Esta es la primera. Las próximas semanas vamos a ir estudiando las 4 siguientes. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra y por la gran advertencia y mandato para nosotros, Señor, de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, en ningún tipo de empresa espiritual, de evangelización, de oración, de predicación de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser claros en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, a ser obedientes de manera que nuestra iglesia pueda crecer, Señor, y confrontar tal vez a un falso maestro, Señor,
El apóstol Pablo advirtió a los hermanos de Éfeso que los lobos entrarán de dentro y de fuera, de dentro y de fuera. Ayúdanos, primero analizando nuestras propias vidas para con la confirmación de que somos tus hijos, que somos creyentes, y luego poder observar, Señor, si alguno acaso no lo es, entonces con amor poder confrontar esto, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús.